Y nosotros seguimos en modo elecciones, pero en este caso no sé si va a ser el tema del día, va a ser el tema de discusión, de debate en los próximos meses, como también lo fue el año pasado, donde el gobierno nacional intentó avanzar sobre este tema, intentó avanzar sobre lo que es una reforma política y electoral que incluía, entre otras cosas, la implementación del voto electrónico en la Argentina. Finalmente hubo rechazo de muchos especialistas y de distintos sectores políticos. Esto no pudo avanzar para estas elecciones que estamos transcurriendo, pero la intención del gobierno y en vista a lo que pasó en Buenos Aires fundamentalmente es volver a insistir por lo menos con el voto electrónico. Eso se traduce de las declaraciones de hasta el propio presidente. ¿Cómo andás, Leo Martínez? Hemos hablado con él, especialista en informática, varias veces sobre el voto electrónico, particularmente los riesgos, las ventajas que podría llegar a otorgar o a proveer, y esta discusión que vuelve, parece, ¿no? Sí, parece mentira, hace ya un año y pocos meses que empezó el debate en el Senado y en diputados, donde expusimos cuáles eran las razones por las cuales no estábamos de acuerdo en el uso de voto electrónico para las elecciones. Sin embargo, en esta problemática que surgió, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con el tema del conteo... La excusa es Buenos Aires, la excusa es lo que pasó en Buenos Aires, de que a las 5 de la mañana no se podía tener todavía precisión de cómo había terminado la elección, que esto con el voto electrónico se solucionaría. ¿Es verdad? ¿O vamos a hacer un chequeado? ¿Es verdad o no esto? No, en realidad no, porque cuando uno hace el escrutinio definitivo, lo que se hace es controlar las actas de la misma manera que en el sistema tradicional de papel o el sistema que se utiliza acá en Santa Fe. El tiempo es el mismo. No, o sea, acá lo que pasó, o aparentemente pasó, fue una discrecionalidad en qué lugares de la provincia de Buenos Aires contar y en qué orden. Eso se puede hacer tranquilamente con cualquier sistema. Cualquier sistema, exactamente. Porque la parte de voto electrónico es exclusivamente para la transmisión de datos en mesa y para la misma votación. O sea que no cambiaría el problema, porque el problema no es tecnológico ni del proceso, sino es una cuestión política de decisión qué sumar y qué no en cada momento. Pero, digamos, parece ser que la decisión del gobierno o parte de los funcionarios del gobierno es anclarse en problemas puntuales que se pueden presentar en la elección como para justificar que Argentina avance hacia el voto electrónico. ¿Por qué ustedes plantearon el año pasado que Argentina no debía ir por este camino? Bueno, ya el año pasado había un claro retroceso a nivel mundial de la utilización de voto electrónico, y en este año que pasó las cosas no han cambiado, sino que inclusive se ha empeorado. El mes pasado se hizo en Estados Unidos una conferencia que se hace todos los años, que se llama DEF CON. Es una de las principales conferencias de seguridad informática del mundo, ¿no? Del mundo. Y en este caso hicieron un evento exclusivo que se llamaba Voting Village, que era como un espacio exclusivo para trabajar el tema de las máquinas de voto electrónico, de las que se utilizan en Estados Unidos, que ya sí es fácil conseguirlas. Es más, algunas se han comprado por eBay, algunas de las máquinas. Y lo que hicieron fue pruebas exhaustivas de hackeo de las máquinas o de ver cómo vulnerar esos equipamientos y demostrar cuáles eran las vulnerabilidades. La que más resistió 1 hora 40 en el proceso de desarme y de demostrar las vulnerabilidades. Entonces, otra muestra más de que estos equipos no están preparados porque no fueron diseñados para un tema de seguridad, fueron diseñados exclusivamente para votar. ¿Cuáles son los, por ahí, derechos que el voto electrónico no resguardaría respecto al voto? Y con respecto al voto, lo que nosotros pensamos, y estamos seguros porque venimos del rubro informático y sabemos cómo son los sistemas no son 100% seguros, nadie puede asegurar que un sistema es seguro, es el tema de que existen riesgos de que se pueda vulnerar el secreto del voto. O sea, que alguien pueda saber cómo voté yo. Exactamente. Y con el respecto al tema de fraudes, que uno dice que no permitiría el fraude, en realidad hay más posibilidades de hacer fraude. Lo que hay también es más posibilidades de hacerlo indetectable. Se habla de, por ejemplo, en Estados Unidos no se usa en todos los estados, se usa parcialmente en algunos estados, en algunas votaciones. Se habla de que, por ejemplo, en la elección en la que Trump salió electo presidente, hubo hackers rusos que participaron, digamos, que habrían modificado de alguna manera lo que fue el resultado en uno de los estados norteamericanos. Sí, aparentemente son las cosas que se dicen. Aparentemente no fue directamente sobre las máquinas, sino sobre el sistema puntual de escrutinio y demás.
pero no, digamos, tampoco fue comprobado ese tema, pero sí, corrió el rumor y Trump mismo se encargó de hacer correr ese rumor. Digo, para poner en debate todo lo que se está hablando hoy del voto electrónico y todas las cuestiones que hay dando vueltas, ¿no? Otra situación en la que nosotros nos hemos anclado el año pasado cuando lo discutíamos es ¿qué costo tendría esto para la Argentina? Supongamos que están de acuerdo todas las fuerzas políticas y que se decide avanzar, que tampoco se ha explicado bien por dónde se quiere ir, digamos. El gobierno dice voto electrónico, pero no dice cómo, ni a quién. No, de hecho, la ley no dice tampoco cómo, sino que deja en manos del Poder Ejecutivo decidir cómo. A discrecionalidad. A discrecionalidad del Poder Ejecutivo, algo realmente problemático porque el que esté gobernando en ese momento, sea quien sea, podría tomar decisiones que puedan beneficiarlo en cuanto a las elecciones, ¿no? Más allá de esto, si suponete que aceptan las fuerzas políticas y Argentina dice vamos al voto electrónico, ¿cuánto saldría, digamos, esto? Mira, hay un número que se midió en el 2015, la comparación que hacemos es con el sistema de boleta única papel que se utilizó en Santa Fe en el 2015, que lo que se hace es medir cuánto cuesta el sistema por elector. O sea, de acuerdo a la cantidad de electores, cuánto cuesta. ¿Cuántos votantes hay en el país? Esto saldría más o menos. El número que se utilizó, por ejemplo, que dio en Santa Fe, era de 31 pesos por elector, el sistema completo. Con la boleta única. Boleta única papel. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una logística, si bien un poquito más chica, porque la distribución geográfica es mucho menor que la provincia de Santa Fe, sin embargo, el costo fue de arriba de los 150 pesos por elector. O sea, está quintuplicando el costo por elector el sistema electoral utilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015. Estamos hablando de que se tienen que comprar una cantidad de máquinas que, bueno, también hay una discusión atrás si son computadoras, si son impresoras, si... Sí, en realidad es una... Si es boleta electrónica o voto electrónico, hay discusiones semánticas adentro de tanto... Sí, en realidad es una discusión semántica. Boleta única electrónica en realidad es uno de los tantos modelos de voto electrónico que existen en el mundo. Y con respecto al tema del equipamiento, de las baterías, se habla mucho de las baterías. Que se tendrían que cambiar, porque votamos cada 2 años y cada 4, digamos, cada 2 años hay una legislativa, después hay una general en donde elegimos gobernador, presidente. O sea que capaz que las baterías de estos equipos no te duran ni siquiera 4 años, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con un especialista en el tema de baterías y él me decía que en realidad no hay una forma de medir si una batería va a poder resistir o no ese tiempo que tiene que estar prendida en el caso de que sea necesario usarla. Que hay que probarlas cada vez que la vas a usar, o sea, hay que hacer una prueba sobre todos los equipos antes de usarla, con su respectivo costo y demás. Y el otro punto que se dice es que es mucho más ecológico porque no se imprime tanto papel. Y en realidad tenemos que pensar que, por ejemplo, con los DVDs que se utilizan para iniciar las máquinas, que por lo menos hay 2 por máquina para alguna eventualidad que falle en el momento de la votación, son casi un poco más de 3 toneladas de DVDs que son un plástico que no es reciclable. Entonces cada 2 años estamos generando 3 toneladas de plástico que tenemos que tirar y no es reciclable. Sí, sin duda, digamos, estas cuestiones que se aducen, digamos, de que si es más ecológico o menos ecológico, en realidad están escondiendo otra cosa, que es una intención de ir hacia un camino en el que la verdad que uno se debate por la utilización en el mundo que tiene el voto electrónico, ¿cuál es la intención detrás de todo esto, ¿no? Digamos, ¿cuál puede ser el verdadero objetivo? Porque hay tanta cerrazón por parte del gobierno de sí o sí ir hacia el voto electrónico cuando contemos cuántos países realmente votan todo el proceso con voto electrónico. Brasil, Venezuela... India, Venezuela, algo de Filipinas, Estonia que tiene una parte con... Y para de contar, digo, países como Holanda que fueron pioneros en esto lo abandonaron. Lo abandonaron, Irlanda también, el Reino Unido también. ¿Y Alemania... por qué se fueron estos países del voto electrónico? Y básicamente porque han encontrado problemas tecnológicos de vulnerabilidades de los equipos. En Holanda podían escuchar los votos a 30 metros de distancia fuera del local de votación. Algo muy similar a lo que se probó acá en el Senado con una radio de onda corta hogareña, se podía escuchar a 3 metros cómo se estaba votando. Ahí estamos viendo, ¿no? Esa es una de las maneras de espiar, ¿no? Esa es la prueba que hicieron exactamente. Desde el otro lado del aula, o cuarto oscuro, donde se está votando, puede haber una persona
interceptando todas las votaciones, ¿no? Sí, yo creo que la urgencia que tienen, ellos alegan el tema del tiempo, o sea, la necesidad de... Esto se esgrime como una solución, sí, que no lo sería, digamos. Y si así lo fuera, digamos, todas estas contras trae aparejado, ¿no? exactamente. De hecho, la misma ley, el proyecto de ley que se presentó el año pasado, agregaba problemas y para esos problemas agregaba nuevos delitos electorales, sin reducir ninguno de los que ya había. Es decir, hay nuevos problemas, hay nuevos delitos que controlar, entonces el sistema no mejora las cosas, sino que de alguna manera la está empeorando, porque hay más para controlar, surge la necesidad de crear nuevos delitos. Y algo que tenemos que tener en cuenta que es el hecho de votar es una de las responsabilidades cívicas más importantes que tiene el ciudadano argentino. Y en ese momento, pretender que se haga rápido, como un trámite, me parece que tenemos que ir en el sentido contrario. Tenemos que tomar más conciencia de lo que estamos haciendo ese día, de que es una elección muy importante para el país y para cada uno de los ciudadanos, y trabajar más en controlar los sistemas, que estén mejor controlados, cómo se hace el conteo, por ejemplo, que es algo que se ha propuesto y se ha hecho una prueba piloto acá en Santa Fe con el sistema en boleta Rincón única. y en Roldán. Mañana vamos a ver si podemos estar charlando de esto con la gente que estuvo a cargo, pues la verdad que es interesante incorporar tecnología, pero no al momento de la elección, sino al momento del conteo. Del ¿no? conteo. Yo creo que habría que esperar que nos cuenten cuáles fueron los resultados. Me parece que puede ser una muy buena opción. Es donde hay que apuntar a proveer tecnología. Y por ahí abrir el debate en cuestiones más importantes del proceso electoral, como es el financiamiento de los partidos, el tema de que el escrutinio provisorio se haga en una entidad independiente del Poder Ejecutivo. Son temas de fondo un poco más complicados y más interesantes de debatir que realmente el modelo de votar. Bueno, lo vamos a estar charlando de aquí a fin de año porque se ve que se viene el debate nuevamente y nosotros queremos plantear obviamente lo que nos están advirtiendo muchos de los expertos respecto a esto, y me gustaría también encontrar especialistas que estén a favor y que vengan a defenderlo, digamos, o que vengan a exponer sus argumentos, porque realmente cuestiones que se dicen, por lo menos en la pública, son muy fáciles de rebatir muy rápidamente, digamos, algunas argumentaciones que se quieren dar como una posverdad, digamos, como una verdad no comprobada, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, el Poder Ejecutivo Nacional siempre ha dicho, en palabras de Adrián Pérez o el mismo ministro Frigerio o inclusive de Marcos Peña, que hay técnicos que están a favor del voto electrónico, pero nunca han llamado a nadie, ni han puesto a nadie, ni siquiera los han convocado al Congreso el año pasado. Estaría bueno armar un debate, digamos, aquí en Santa Fe Directo. Si alguno quiere y se anima, lo invitamos. Bueno. Leo, gracias, vamos a seguir charlando el tema. Muchas gracias. Y nos vamos